Yo presenté en el salón dos dibujos, un cubo y una Ofelia. Los dos parten de utilizar la tinta como material para elaborar la imagen. Y a partir de la idea de la tinta, recurro a la idea de naufragio. Y eso me conlleva a preguntarme por la disposición que va a tener el soporte a la hora de estar mostrando el dibujo. Por una parte, eh, la Ofelia, tomando como punto, como un referente principal, la pintura de John Everett Millais, enmarcada dentro del prerrafaelismo. Y en el caso del cubo, estoy partiendo de un paralelo que yo hago entre el comportamiento del grafito sobre el papel y de la tinta sobre el papel, y cómo el grafito se queda sobre la superficie mientras que la tinta tiende a penetrarlo. Y entonces ya es cuando recurro a la ficción. La ficción en este caso es cuando trato de hacer ver que esa tinta está alterando la naturaleza sólida del papel al haberlo penetrado y que lo está haciendo diluir. En los dos casos, los protagonistas están naufragando sobre sí mismos, sobre su propia naturaleza. Pues me estaba cuestionando el asunto de la representación, pues como que siempre el aprendizaje que yo estaba teniendo del dibujo siempre había sido a través de eso, como del ejercicio de copiar la realidad, ¿cierto? Pero pues llega el momento en el que me debo de cuestionar eso. Ese objeto representado no está allí. Allí lo que hay es grafito y papel, o tinta y papel. Entonces ahí es cuando yo lo que trato es de hacer esa autorreferencialidad del dibujo, para que se señale que no hay allí nada más que el mismo. Lo que yo hago primero es, no sé, cuando surge la idea, pues la boceteo, ¿cierto? Y me imagino el gesto del personaje, y ese gesto del personaje tiene que ser como en reacción a lo que está sucediendo en el papel. Entonces como que va surgiendo en paralelo a eso, como que voy pensando qué está sucediendo en el papel, qué gesto necesito del personaje, y después de eso ya voy en busca de un modelo y hacer pues como el trabajo de las fotografías, y ya después de eso ya viene la parte de sentarme a dibujar, siempre pensando y preguntándome mucho por esa representación. Entonces cuando yo digo, bueno, tomo un retrato, ¿cierto? Y digo, esta persona representada aquí no está aquí. O sea que a este personaje que está aquí dibujado no le queda más remedio que ser el mismo, que no es nada más que ser de grafito y estar sobre papel. Y entonces en ese momento es cuando yo trato de darles como esa, por decir así, como esa conciencia, esa reacción ante los fenómenos que están ocurriendo en su mundo y lo que les están ocurriendo a sí mismos. El dibujo consume mucho, construir una imagen también, entonces ese rigor está por una parte en tener la paciencia de sentarse a construir la imagen, por otra en tener la paciencia de equivocarse y volver a hacerla, y equivocarse y volver a hacerla. A veces lleva uno un dibujo que ya está como prácticamente asegurado, pero lo daña. Y en el caso, por ejemplo, de la Ofelia, pues es la tercera vez que la hago, que no sé todavía si está bien o no, como que todavía no logro sentirme satisfecho completamente. Pues en estos días estaba viendo una conferencia, un video que había montado por ahí, en la que salía hablando un ilustrador y le hablaba acerca de esa pregunta de cuándo empieza uno a dibujar. Entonces él decía que la pregunta más bien era ¿cuándo deja uno de dibujar? Porque todos los niños
la mayoría, pues no sé, no me acuerdo de algún caso en que no. Todos los niños quieren ir y rayar paredes, rayar papel, tener crayolas a la mano. Por otro lado está que, pues en la infancia, pues me acuerdo del trabajo que tenía mi papá. Mi papá trabajó una época como publicista, pero en ese momento no habían, eh, bueno, pues no estaban estos medios tan a la mano del computador y lo digital, entonces pues a mí me tocaba ver como parte de ese proceso manual y me tocaba ver entonces dibujos que él hacía y todo eso, y yo creo que bueno, yo creo que fue en buena parte una herencia que tomé de él. Entonces bueno, pues primero fue pues que cuando envió el portafolio y resultó preseleccionado, pues como haber podido tener como ese diálogo con Carlos, después y después ya viene de pronto como ese diálogo que he podido tener con los compañeros de exposición. Y entonces he tenido la oportunidad pues de conocer a otros colegas, de hablar con ellos, de, bueno, de charlar y ir conociendo más del trabajo de ellos y bueno, eso me ha gustado.